Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, sí. Bueno, muy buenos días para todos mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional, a nuestro tiempo de palabra, de oración. Qué bueno es Dios que nos permite tener un día más de vida y nos permite tener una semana en bendición. Bueno, en esta semana hemos tenido un tiempo especial aprendiendo la palabra de Dios, buscando más del Señor y bueno, hoy este es un día para buscar más de Él, para poner en manos de Dios todas las cosas que tengamos que hacer y bueno, lo más precioso es que este fin de semana yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición, amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día precioso, vamos a poner en manos del Señor nuestras vidas y bueno, darle gracias a Dios y luego continuar con una palabra que Dios trae para tu vida, amén. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana. Señor, te doy gracias por este momento especial. Padre, te doy gracias por la vida primeramente. Gracias, Señor, porque tú nos guardas de todo mal, de todo peligro. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Espíritu de Dios, bienvenido en este tiempo, en este devocional. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu compañía, por tu bondad con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí vemos tu amor, tu gloria, tu paz, tu bendición sobre nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo especial, Señor. Qué grande eres tú, Señor, maravilloso, eterno, soberano, Señor. Gracias por esta mañana preciosa. Abre los cielos a nuestro favor, Señor. Te damos gracias por este tiempo especial. Dile, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Dile gracias, Señor, por tu compañía, por tu respaldo, por tu gracia, Dios. Gracias, Señor, por esta semana, por esta primera semana de febrero, Dios. Estamos iniciando en bendición, Señor. Estamos iniciando en paz. Estamos iniciando, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Padre, hay muchas cosas por delante, pero siempre nuestra prioridad tiene que ser, y eres tú, Señor Jesús. Gracias por este tiempo especial, Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia. Yo anhelo más de tu presencia. Dile al Señor en este momento, yo quiero más de ti. Ayer ya pasó. Hoy te necesito, Dios. Hoy necesito más de ti. ¿Qué tal si hablas con Él? Le pides perdón por tus pecados. Dile, Señor, perdóname por mis pecados, por mis fallas, por mis dolencias, Señor, contra ti. Dile, Señor, perdóname, porque quizás he pecado con mis labios, palabras deshonestas, palabras que no tienen que estar en mi boca. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por todo pensamiento que no es conforme a tu palabra, Dios. Perdóname, Señor, si he tenido algún sentimiento que no va, Señor, acorde a tu palabra, Dios. Perdónanos, dile, Señor, perdóname. Yo cada día, Señor, quiero aprender a ser más como tú, Señor. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti, que tú me guíes y que tú me ayudes, Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo especial, porque tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Dile, Espíritu de Dios, habla a mi corazón. Dile, habla a mi vida, Señor, porque te necesito. Dile, yo necesito del Padre. Dile, yo necesito de ti, Señor. Dile, yo necesito de tu presencia, Dios. Dile, yo necesito de tu amor, de tu abrazo, Señor, porque sin ti nada soy, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por este tiempo especial, mi Reino. Gracias porque podemos adorarte y podemos exaltar tu nombre, Jesús. Gracias, Señor,
porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Dile gracias porque tú hablas a nuestros corazones, Dios. Dile gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos ayudas, Señor. Nos libertas, Padre amado. Gracias, Señor, por tu bondad. Dile por tu sanidad en mi vida, Señor. Por tu amor, Señor, y por tu perdón, Señor. Padre, queremos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, con este tema de creciendo, Dios. Dile al Señor que mis raíces sean profundas, que mi crecimiento sea sano, que mi carácter sea guiado por el Espíritu Santo. Y dígale al Señor en esta mañana, Señor, que yo siempre ande en cobertura y bajo autoridad. Gracias te doy por este tiempo especial, Señor. Yo quiero hablar de tu palabra, Señor, no como algo más, como un cuento más, como algo teórico, Señor, sino algo que es vivencial, Señor. Algo que cada día aprendemos, Señor, de ti. Algo, Señor, que es tan sencillo pero a la vez poderoso, y es aprender a depender de ti. Gracias, Señor. Yo termino este tiempo de oración en paz y en bendición, Señor, y queremos leer tu palabra y que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, cada persona que ve este video en vivo y que lo vea también más adelante en diferido. Que Dios lo bendiga. Amén. Hoy vamos a tener un tiempo de enseñanza precioso. Hoy no me quiero tardar mucho porque quiero hacer mucho énfasis en lo que estamos viendo, o sea, en lo que estamos estudiando, mis hermanos. Es algo precioso, ¿sí? Es algo que usted debe analizar, no solamente como un mensaje más, sino lo que Dios quiere para tu vida, no es lo que Samuel quiera para tu vida, porque al fin y al cabo, pues yo simplemente soy un mensajero de Dios, pero lo que yo quiero es que tu vida crezca. Dios quiere que tu vida crezca en sabiduría, en carácter, en el Espíritu Santo, que tú crezcas en todo lo que hagas y sobre todo que tu vida espiritual crezca. Nosotros no podemos crecer en otras áreas sin antes crecer en el Espíritu. Es algo que va de la mano. Cuando tú creces en la relación con Dios, creces en las demás áreas. ¿Sabes por qué muchas veces las personas no triunfan dentro del Evangelio? Me refiero a que personas cristianas no son felices. Es porque tienen una religión y la llaman Evangelio, la llaman Jesucristo. Pero Jesús no es una religión, es un estilo de vida. Amén. Entonces vamos a entrar en materia. Quiero que usted tenga su Biblia a la mano, por favor. Y estuvimos hablando sobre la raíz, estuvimos hablando sobre el tronco. Ahora vamos a hablar sobre las ramas y las hojas. Las ramas y las hojas tienen un gran significado y es autoridad y cobertura. Diga conmigo, autoridad y cobertura. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco en lo natural, para qué son las ramas y para qué son las hojas. Amén. Entonces vamos a hablar desde la parte natural, literal de un árbol, de qué trata las ramas. Amén. ¿Qué significa eso? Ok, dice en lo natural, las ramas son elementos importantísimos para el árbol. Ellas se conectan con el tronco del árbol y a través de sus espacios internos es por donde circulan los nutrientes que hacen brotar los frutos y hojas del árbol. El tronco recibe todos esos nutrientes de la raíz. Amén. Entonces, para eso es las ramas, los elementos importantes en un árbol, porque ellos conectan con el tronco del árbol y ellos son los que dan los espacios para los nutrientes. Ahora, en lo espiritual, ¿qué significan las ramas? Dice, hablar de ramas en el árbol es hablar de autoridad, es hablar de crecimiento, es hablar de altura, extensión y refugio, la cual produce hojas que producen sombra, cobertura, protección, lo cual a su vez le da una apariencia al árbol según su desarrollo y su clase. Amén. Así que vamos a entrar en desarrollo con esta palabra
y es las ramas, que significa la autoridad. Nuevamente vamos al libro de Ezequiel capítulo 31. Y en la palabra Dios nos dice lo siguiente, es una profecía donde alegóricamente habla sobre una persona, pero también habla sobre un árbol, cómo el crecimiento se da como si fuese un árbol, amén. Y mire lo que dice Ezequiel 31, versículo 3 dice, he aquí era el asirio, un cedro en el Líbano de hermosas ramas, mire las ramas, frondoso ramaje y gran altura, su copa llegaba hasta las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Amén. Vamos a leer hasta ahí, y quiero que leamos Romanos capítulo 11, versículo 16. Mire lo que dice en Romanos, la carta de Romanos, capítulo 11, versículo 16. Y en esta palabra vamos a entender algo. En Romanos 11, 16 dice lo siguiente: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Diga conmigo, si la raíz es santa, también son ¿qué? Las ramas. Si tus raíces en el Evangelio son santas, tus inicios son santos, tus resultados y tu vida bajo el Señor va a ser de la misma manera. Amén. Entonces la raíz recibe los minerales que a través del tronco alimenta las ramas. Veamos algunos aspectos alegóricos de las ramas y el desarrollo espiritual. Y en primer lugar vamos a leer sobre el poder de Dios. Amén. El poder de Dios. Mire lo que dice Génesis 49, versículo 22. Vamos a entender qué es estar bajo autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es una persona que tiene autoridad? Amén. Hemos escuchado esa palabra, pero vamos a estudiar un poco respecto a ello. Y mire lo que dice Génesis capítulo 49, versículo 22. Y dice, rama fructífera José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Mire la profecía que Jacob hace sobre los hijos que él tuvo, y a José le llama rama fructífera. ¿Por qué lo llamó rama? Porque José fue autoridad. Amén. Diga conmigo, autoridad. La rama es un sinónimo de autoridad. José fue una rama fructífera, una fuente, porque Dios lo puso allí como autoridad. Cuando Dios te coloca como una autoridad, te coloca para que fructifiques, para que te multipliques, para que tú seas bendecido por Dios donde quiera que vayas en el nombre de Jesús. Amén. Y míralo como Dios nos habla. Por el poder de Dios somos ramas fructíferas. Las personas que son llamadas autoridad por parte de Dios son fructíferas porque Dios es el que llama a esa autoridad. No hay autoridad sobre autoridad divina. La autoridad divina es aquella que coloca la autoridad espiritual, las autoridades civiles, pero sobre todo esas autoridades que son guiadas por Dios para bendición. Amén. Entonces, las ramas en el árbol es hablar de qué? De autoridad. Por ejemplo, otra alegoría y otro ejemplo de la autoridad era la vara de Aarón en el Antiguo Testamento. Significaba también crecimiento, altura, extensión, refugio. Mire, la vara sale de una rama que se ha secado, es decir, una rama que ha muerto, un chamizo. La autoridad viene cuando morimos a nuestra naturaleza humana, lo cual provoca un crecimiento en Dios. Para yo crecer en autoridad, debo morir como esa ramita tiene que ser seca y muerta para ser una vara, para yo ser guiado por Dios. Amén. Miren los ejemplos que el Señor nos da en la palabra, ¿sí?
Por ejemplo, mire lo que dice Génesis 49:10. Hablamos sobre José, ahora mire lo que dice sobre Judá. Mire lo que dice Génesis 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Un carácter bien desarrollado trae una autoridad cuando morimos a nuestra vieja naturaleza. Amén. Allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, yo hago cosas nuevas. Amén. Es estar bajo autoridad, es estar bajo la naturaleza de Dios y morir a lo que somos nosotros. Amén. Otra cosa, podemos mover el cielo a nuestro favor con el respaldo de Dios cuando yo soy autoridad. Éxodo capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 17. Vamos allá rápidamente a Éxodo capítulo 4, versículo 17. Dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Mira, puedes mover el cielo a tu favor con el respaldo de Dios cuando tú estás bajo autoridad. Amén. Números 17. Vamos allá. Números 17, versículo 2 al 10. Vamos a ver otro capítulo respecto al respaldo de Dios. Amén. Vamos a hablar sobre la vara de Aarón. Mire lo que dice. Números. Estoy en Romanos, mi hermano. Dice, Números capítulo 17, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara. Mire esta palabra, la vara. Por cada casa paterna, 12 varas en total, conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas. En total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio, y dice, y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Diga conmigo, reverdecer. Dice, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová, ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Amén. ¿Qué significa esto? Respaldo de Dios. Dice, y la murmuración no prevalecerá en un cristiano con un carácter maduro que depende de Dios. Amén. Respaldo de Dios. La murmuración no va a prevalecer en tu vida. ¿Por qué Dios hace esto con Aarón? El Señor estaba cansado de tanta quejadera del pueblo. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Mire, qué importante es este tema, porque nuestro lema es pasando el desierto a la tierra prometida, pero dejemos la quejadera. Si usted es una persona que está en autoridad, es autoridad, tiene la autoridad de Dios, no podemos murmurar, no podemos estar quejándonos con Dios o quejándonos en contra de Dios.
Tenemos que ser más bien personas con un carácter maduro, con un carácter que venga del Espíritu Santo, no quejadera. A Dios no le encanta la queja, le encanta la alabanza. Amén. Nuestro pastor hablaba de eso el miércoles. Alabanza, la adoración. Juan, cuando fue llevado en el Espíritu al cielo, vio un concierto celestial. Ezequiel, cuando ve la visión de los 4 seres vivientes, él no fue una visión así como muy normalita, ¿no? Vio la gloria de Dios. Isaías, cuando vio al rey sentado en el trono, dijo: ay de mí, porque soy un hombre inmundo de labios, soy impuro delante de Dios. Pero dice que había un cántico que todos los seres celestiales que estaban allí, los serafines, los ángeles, los querubines, en especial los serafines, dicen Isaías, cantaban santo, santo, santo. Entonces mira la adoración. Entonces ese es el respaldo de Dios cuando tú eres autoridad. Aunque alguien quiera murmurar, aunque alguien quiera quejarse, Dios te respalda porque tú eres autoridad. Amén. ¿Por qué debemos tener cuidado en meternos en contra de un siervo de Dios? Porque es autoridad. Porque Dios lo puso como autoridad, y hay de aquel que se mete contra una autoridad. Yo personalmente jamás apoyaré personas que vayan en contra de la autoridad. Amén. Jamás apoyaré movimientos sociales en esta tierra que vayan en contra de cualquier autoridad que usted me diga. Hermano, ¿por qué Samuel Díaz jamás va a apoyar en este tiempo movimientos que apoyen el ir en contra de la ley, en contra de la palabra de Dios? Pura anarquía, eso es ir en contra de la autoridad. Amén. Dios puso autoridades. Dios nos ha puesto bajo autoridad. Para que tú seas autoridad, debes estar bajo autoridad. Para que tú seas guiado, para que tú guíes, tú debes ser guiado primero. Amén. Algo hablaba con Alex, le decía: va a ser una responsabilidad muy grande el día que Dios me llame quizás al pastorado, quizás liderar un grupo, una iglesia. Me parece algo muy, muy, muy complejo. En mis fuerzas es difícil porque debemos ser siempre ejemplo en todo lo que hagamos. Somos los encargados de ministrar al pueblo. Somos los encargados de llevar la palabra de Dios de una manera fresca, de una manera abundante. Amén. Por eso se debe respetar las autoridades. Hay que respetarlos. Amén. ¿Qué pasó con las personas que murmuraron en el desierto? La tierra se los tragó enteritos. Amén. Ahora, la vara también me habla de madurez para poder corregir. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Vamos allá, segunda de Samuel 7, 14. Segunda de Samuel 7, 14. Dice: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén. Esto habla del pacto que Dios hizo con David, hablando sobre ese reino mesiánico futuro que iba a venir sobre nuestras vidas, que aún falta por cumplirse en la nación de Israel. Pero la vara habla de la madurez para corregir. Una persona que está en autoridad tiene todo el derecho de corregir porque es autoridad. Amén. Muy bien, vamos a hablar como segundo punto de la presencia de Dios. Mire lo que dice Job 29, 19. Vamos al libro de Job, capítulo 29, versículo 19. Job 29. Y mire lo que dice esta palabra preciosa. Amén. Job 29, versículo 19 dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío. Nuestras ramas necesitan el rocío del cielo, o sea,
la presencia de Dios. Entonces, esa rama necesita el rocío del cielo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué importante es tener el poder de Dios para ser autoridad y necesitamos la presencia de Dios para que Él rocíe nuestras vidas como autoridad. Amén. Ahora debemos tener cuidado de las aves. Amén. Las aves pueden romper las ramas de un árbol, pueden cortar los frutos, las hojas y las ramas. Y vamos a hablar sobre esas aves en Mateo capítulo 13, versículo 32. Mateo capítulo 13, versículo 32. Amén. Vamos allá rápidamente. Mateo 13, 32. Y mira lo que dice esta palabra. Dice, esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Las aves dónde hacen nidos? En las ramas. Pero mire, ¿qué significa esto? El crecimiento y desarrollo del Hijo de Dios es una muestra del carácter de Dios, pero tiene sus riesgos, ya que es atractivo para las aves de los cielos. Amén. ¿Qué significa demonios? Cuando usted es una persona que tiene un crecimiento y un desarrollo y muestra el carácter de Dios, vas a tener ataque del enemigo sí o sí. El enemigo no va a estar contento con tu crecimiento. Cuando tú no creces, cuando tú no te desarrollas como cristiano, pues la verdad tú no eres peligro para el reino espiritual del enemigo. Pero cuando una persona crece en el Señor, cuando una persona avanza en la obra del Señor, es un peligro para las tinieblas, porque es un hijo de Dios que está mostrando el carácter de Dios. Amén. Cuando usted no produce miedo en las tinieblas, algo está pasando en su vida y es que no estás mostrando el carácter de Dios. Cuando usted lee en los evangelios, cuando Jesús iba pasando en las aldeas, en las ciudades, los demonios gritaban y le decían: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Aún no es nuestro tiempo. Los demonios conocían perfectamente la autoridad del Hijo de Dios. Cuando Jesús liberta al endemoniado gadareno, ¿qué le pide esta legión de demonios? Que no los enviara al abismo, a la cárcel de demonios, sino que les permitiera entrar en el cuerpo de los cerdos, el hato de cerdos que había ahí. Porque entendían la autoridad, porque sabían la autoridad que había en el Señor Jesucristo. Lo mismo pasa en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba orando por los enfermos, estaba liberando a las personas, y había unos hijos de un tal Etseba que empezaron a orar según a su manera y empezaron a decir: os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Pero los demonios, como tienen conocimiento, tienen razonamiento, el demonio le dice: a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ¿quién eres tú? Y dice que automáticamente el joven que estaba poseído por esos demonios los atacaron de manera violenta a estos hijos de un tal Etseba. No se sabe más de esas personas, pero se sabe que no estaban bajo autoridad y no eran autoridad porque no estaban mostrando el carácter de Dios. Amados, debemos tener cuidado con eso. ¿Mostramos el carácter de Dios? ¿Qué estamos mostrando de Dios? Sí, claro, somos humanos, fallamos, pero somos hijos de Dios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que entender que cuando yo me desarrollo y crezco en la obra de Dios como un verdadero cristiano, yo soy un enemigo del reino de las tinieblas. Si yo no soy enemigo de las tinieblas, entonces soy enemigo del reino de los cielos. Pero en la mitad no podemos estar, porque los tibios
Dios los vomita de su boca. O tú eres un comandante en el reino de los cielos, un hijo de Dios con autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad a todos. Dice que gracias al Señor Jesús tenemos la autoridad del Padre. Gracias al Señor Jesús tenemos esa cobertura. Pero aquel que anda y camina con Cristo es aquella persona que puede hablar con sinceridad, que tiene autoridad. Amén. Sus ramajes están fuertes porque es una autoridad. Amén. Ahora vamos a hablar rápidamente de las hojas, que es cobertura. Ya vimos lo que es autoridad. Ahora mire lo que dice la cobertura. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 5 y versículo 8. Miren qué importante es aprender sobre la palabra autoridad. Ahora vamos a hablar sobre cobertura, que significa las hojas de un árbol. Jeremías 17, versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová. Vamos a leerlo hasta el versículo 8, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Amén. Cobertura. El cristiano que ha desarrollado su relación con Dios, que su raíz está tomada de la roca, su tallo fuerte, viendo hacia el cielo, y sus ramas extendidas, entonces se llenará de hojas que darán sombra a muchos. ¿Qué significa eso? Cobertura. En Mateo 24:32 habla sobre que las hojas muestran un crecimiento, un tiempo, una sazón. Usted cuando sabe que el árbol está creciendo, cuando aparte de tener ramas, tiene hojas. Amén. Aparte de tener ramas, que tiene hojas. Mire lo que dice en Mateo 24:32. Amén. Mire lo que dice Mateo 24:32. Dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, es una señal. Jesús toma el ejemplo de la higuera, acá hablando de una profecía, hablando de Israel, que cuando la rama esté tierna, o sea, ya está madurada, cuando brotan hojas, sabéis que eso es una señal. Cuando se produce eso en la vida de un cristiano, es una señal de crecimiento. Cuando una persona camina realmente en rectitud, una persona que camina bajo la autoridad de Dios, se ve el crecimiento. Cuando una persona crece, eso se nota. Cuando una persona está dando fruto, eso se nota. Cuando una persona está en constante crecimiento en la palabra y en la oración, eso se nota. Es lo mismo cuando se estudia alguna carrera, alguna ciencia, alguna escuela. Tú sabes quién estudió y quién no. Tú sabes quién crece como estudiante y quién no crece como estudiante. Eso es muy sencillo, por ejemplo, en la música. Uno de músicos sabe quién se sabe una canción y qué persona no se sabe la canción. Entonces, las hojas muestran un crecimiento, un tiempo, una sazón. Una sazón significa parte de los tiempos. Amén. Es lo que demuestra que una persona está creciendo. Si tú no estás creciendo, mi hermano, pídele a Dios que te permita crecer, que te permita renovar tus raíces, que tú te renueves en el Señor para que crezcas en sabiduría, en revelación, que crezcas en palabra, que crezcas en la oración, porque Dios quiere que tú crezcas como hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos extendernos y dar sombra? Primero,
confiar en Dios. La palabra confiar viene del hebreo miktak, así como suena, miktak. Propiamente significa refugio y seguridad, depender de, esperanza y refugio. ¿Cómo así depender? Debo creer y depender en la palabra de alguien. Dice, las hojas solo salen en la rama. La cobertura viene primero. La cobertura viene cuando tú estás en autoridad. Dice, antes la gente cuando hablaba en la televisión era gente con autoridad en la rama, conocedor del asunto, claro. Mire, una de las cosas que yo siempre respeté eran los catedráticos de la universidad, los ingenieros que aprendieron desde los primeros computadores y los primeros sistemas operativos que Windows sacó, ¿sí? Y Linux. Bueno, los que conocen un poco informática me entienden. Yo admiraba mucho los profesores de electrónica digital porque eran profesores que vieron automatización y aquella tecnología de hace 25 años atrás, ¿sí? Yo respetaba mucho eso porque decía, wow, esta es una persona que conoce del tema porque tiene autoridad del tema, porque lo conoce. ¿Cómo una persona tiene autoridad cómo una persona tiene autoridad de parte de Dios? Cuando conoce a Dios. No que conoce de Dios algo, porque todos tienen un concepto de Dios. Todos pueden hablar de Jesús y tienen un concepto de Jesús. Sí, que murió en una cruz. Yo sé que Jesús murió en una cruz, pero ¿tú conoces a Jesús realmente? ¿Conoces a Jesús resucitado? ¿Conoces a Jesús en tu vida? Pregúntese eso. Por ejemplo, también en el área musical admiro mucho a los músicos que aprendieron sin tanta tecnología. Respeto mucho al músico profesional que sabe leer partitura de una manera avanzada, que es algo muy complejo en la música, pero es un deleite poder tocar muy estructuradamente. Tiene autoridad porque conoce del tema. ¿Cómo yo puedo hablar de Jesús cuando yo personalmente conozco de Jesús? Ahí Dios me pone como autoridad y me permite dar cobertura a los demás para enseñarles cómo conocer a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra preciosa? Amén. Segundo, nuestras amistades. Yo hablaba en el día de ayer sobre 1 Corintios 15:33, que dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen un buen carácter. Amistades. Para ser un árbol frondoso en hojas que dé sombra, protección, cobertura, debo tener cuidado con quien ando, a quien llamo amigo para no ser corrompido y marchitarme. ¿Quiénes son tus amigos? Cuando usted crece en el Señor, se da cuenta que su verdadero amigo es el Espíritu Santo. Eso de la compinchería y de las falsas amistades, a mí no me gusta eso. A Dios no le gusta la compinchería. A Dios le gusta es que tú seas amigo de Él. Amén. Vuélvete amigo del Espíritu Santo. La gente viene y va. Sí, eso hablaba esta semana con mi hermana, de personas que quizás en algún momento fueron importantes para nosotros o para mi vida, pero ya no están. En cambio, el Espíritu de Dios es mi mejor amigo y no lo dejará de ser. Siempre el Señor está con nosotros. Pero sí es muy importante ver qué personas están influyendo en mi vida. ¿Sí? Porque eso también depende de tu crecimiento. Si tú andas con personas que tienen mentalidad de gallina y no de águila, jamás vas a aprender a volar, sino que siempre vas a aprender a tener alas, pero solo para guardarlas y hacer esto. El águila vuela a lo más alto. La gallina nomás mira hacia abajo a ver qué lombrices puede agarrar. Amén. No tengas visión de gallina o de pollo.
sino una visión de águila. Amén. Una visión para volar, una visión de crecimiento, una visión de desarrollo en tu vida. Tienes que desarrollar tu vida en el Señor. El cristiano debe crecer en Cristo Jesús. Amén. Y tercero, vamos a hablar sobre meditar en la palabra de Dios. Y yo aquí quiero terminar. Y la otra semana yo continúo con este tema porque no he terminado este tema. Pero quiero terminar aquí con lo siguiente, y es meditar en la palabra de Dios. Dice, eso es más que solo leerla, hay que meditar en ella, es decir, pensar, analizar, estudiar y hasta memorizar la palabra de Dios. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A todos nos gusta que nos vaya bien en la vida, pero esto requiere esfuerzo, requiere trabajo, mi hermano, requiere que usted confíe en Dios, pero no solamente es que usted se siente a confiar en Dios, es hora que usted se siente a escudriñar la palabra, a leerla, a memorizarla. Ojo, no solamente a escucharla. Hay gente que piensa que por escuchar prédicas ya lee la Biblia. Debemos sentarnos a leer la palabra. Todos. Debemos sentarnos a conocer al Dios de las Escrituras. Debemos sentarnos a hablar con Dios y que Él nos hable a través de su palabra. Y ahí vamos a ver cobertura y autoridad. Amén. Amados, yo quiero dejar hasta acá. Y la otra semana quiero hablar sobre el cuidado que debemos tener en nuestras vidas y sobre la historia de la higuera y Jesús. Amén. Es algo muy precioso, tiene mucho significado esto, pero quiero decirte que debemos estar en autoridad y en cobertura de Dios. Para yo ser autoridad, debo estar bajo autoridad. Y para yo brindar una cobertura, yo tengo que estar en una cobertura. Amén. Y eso depende del crecimiento y el desarrollo de un hijo de Dios, cuando aprende la cobertura y autoridad. Amén. Amados, que tu vida, que sus vidas crezcan en el Señor. Que usted crezca, desarróllese como un verdadero hijo de Dios. Amén. Mire, la vida espiritual es como también la vida física. A los 14 años tu vida empieza a desarrollarse. Tus hormonas tienen cambios, tu voz. Bueno, en los hombres nos cambia para los 13, 14 años la voz. Nos empieza a salir nuestro primer bozo, nuestro primer bigote. Nos empieza a cambiar nuestro cuerpo, nuestras manos, muchas cosas. Porque estamos en desarrollo. Cuando tú estás en desarrollo, no eres el mismo de antes. Creces, te preparas, se nota que lees la palabra. Cuando un cristiano habla, se nota que lee la palabra, pero cuando habla muy común es porque está más contaminado de lo común, de lo del mundo. Habla como si fuera a través de videos de TikTok, cosas del mundo, pero no conoce a Dios. Hablemos de la palabra. Hablemos como verdaderos cristianos y veremos cómo va a ser el crecimiento en nuestras vidas. Amén. Así que yo quiero orar en este tiempo y darle gracias a Dios por esta mañana preciosa. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo del devocional. Gracias por la palabra que tú nos permites compartir, Señor. Te pido, Dios, que tus hijos crezcan, Señor. Crezcan en sabiduría, crezcan en paz, crezcan en desarrollo espiritual. Que aprendamos a confiar en ti, a leer la palabra, a orar, a buscar más de ti, Señor. Gracias te doy por tu amor, Señor. Y ayúdanos a crecer en este año 2024, porque sé que será un año de mucha bendición. Padre, yo quiero bendecir cada vida
y cada persona que hoy se conectó al devocional, Señor, y te pido que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Y queremos que en este día, Señor, y en este fin de semana, seas tú moviéndote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios los bendiga. Recuerde que el domingo tenemos nuestra fiesta de las primicias. Vamos a preparar esa ofrenda especial de primicias y a traer lo mejor, de lo primero y de lo mejor para Dios, porque el domingo es un tiempo de bendición. Amén. Así que, hermanos, yo les deseo un excelente día, un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Chao.